Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de seguir estudiando la palabra que tú nos has dejado, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, queremos escucharte, queremos recibir de ti lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén, amén, amén. Recuerden que estamos viendo el libro de Daniel de una manera devocional. Es un libro que tiene muchísimas capas en las que uno puede estar. Hay una capa que es tan sencilla que este libro es uno de los que se enseña a los niños, porque sus verdades son así. Bueno, ustedes son gente de ciudad y tal vez nunca han vivido esto, pero nosotros, los que vivimos en el campo en algún momento, eh, pues hay un momento en que vas caminando de un lado a otro y vas recogiendo en el campo. Recuerdo una vez que fuimos a Coroico, íbamos recogiendo zarzamoras, ahí nomás en el camino, y luego la gente aquí se pelea por ellas en el súper. Entonces, así, a veces las verdades están así, nomás sobre la superficie y vas recogiendo y recogiendo y recogiendo, y es así. Pero también este libro ha producido debates, conflictos, polémicas, porque también tiene unas profundidades teológicas, escatológicas. Y lo que nosotros queremos hacer es quedarnos en esta parte devocional. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros? ¿Vamos a ver un poco todo eso otro? Sí, porque es parte del texto, pero queremos enfocarnos en, en la, en la aplicación práctica a nuestra vida el día de hoy en este texto. Así que capítulo 3 de Daniel, estamos en una escena, en la segunda parte de este capítulo, en que Nabucodonosor hizo una estatua. No dice el texto, pero es casi lógico ver que esta estatua es una materialización de su sueño. Acuérdate que Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua, con una imagen que tenía una cabeza de oro, que tenía unos brazos y un pecho de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, y no sabemos cuánto tiempo después decide materializar eso, pero hacerlo todo de oro. Y hace una estatua de oro que decíamos la semana pasada, que en cierto sentido refleja su endiosamiento propio, ¿no? Su autoendiosamiento, porque la estatua la hizo de oro. Él era la cabeza de oro en el sueño, ahora toda la estatua es de oro. Y no solo eso, sino que manda a que todos al escuchar la música, la flauta, el tamboril, el salterio, la zampoña, todos se postren ante esta estatua, y una de las frases que se repiten muchísimo en esta primera parte que vimos la semana pasada es que el rey Nabucodonosor había hecho, ¿no? Que había hecho, ese es el énfasis, ¿no? La magnificencia de la obra de Nabucodonosor. Bueno, hubo tres personas que se negaron a postrarse, los tres amigos de Daniel. Estos tres hombres dijeron que no se iban a postrar. Nabucodonosor, incluso si tú me acompañas, en el versículo eh, 14, les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, básicamente está diciendo: no hay ningún Dios por encima mío. Ni tu Dios, evidentemente, porque ustedes son un pueblo esclavo. Por supuesto que mi Dios es superior al suyo, mis dioses son superiores a su Dios, pero ni mis dioses van a poder librarlos de mi mano. Entonces se está encumbrando más allá de todo. Nadie puede librarlos de mis manos. Voy a leer a partir del versículo 16. Sé que tenemos que arrancar en el 19, pero siempre es importante retomar el contexto. En el capítulo 3, verso 16, está primeramente la respuesta que Sadrach, Mesach y Abednego le dan al rey. Dicen: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No se ponen a declaro en el nombre de nada, están sujetos a la voluntad de Dios, están confiados en la voluntad de Dios en cualquier sentido y dicen, Dios puede, es poderoso. Si no nos salva, no es falta de poder o falta de capacidad. Tendrá algún plan, porque Él puede salvarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede salvarnos del horno, pero estamos libres de tu mano. Porque sobre tu mano, esa que dices, ¿quién podrá librarte de mi mano? Dios ya nos libró desde hace mucho. Somos suyos, Él nos ha librado de tu mano. Y si no, y la idea es que si no nos libra del fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No te vamos a adorar, independientemente de las circunstancias, independientemente de las presiones, independientemente de las promesas, ¿no? Porque una cosa puede ser la presión para adorar un ídolo. Si no lo haces, vas a morir. Pero también podría haber otra presión en recompensa. Si adoras a este ídolo, mira lo que vas a ganar. Y ellos están diciendo, independientemente de todo, no vamos a postrarnos ante algo que no sea nuestro Señor. Ok, versículo 19. ¿Qué sucede? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Algunos piensan, y puede ser porque está habiendo este cambio, ¿no? Nos lo narra el escritor, pero podría ser que hasta este punto Nabucodonosor está casi, casi con un tono paternal. A ver, chiquitos, se van a postrar porque miren, nadie los va a librar de mi mano. Les voy a dar una oportunidad. Póstrense. Puede ser, la Biblia no registra tonos, pero podría ser eso porque aquí hay un cambio. A partir de ahora, Nabucodonosor ahora sí está lleno de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, su cara dejó de ser, digamos, agradable, frunció en ceño, o sea, como que se enojó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Pues no más porque puede. O sea, no hay una diferencia entre meterte a un horno a, no sé, a 1000 grados que a 5000 o a 7000. No es como que te vas a morir más. La pena va a ser exactamente igual. Ni siquiera es que vas a padecer más. O sea, realmente no es como que a 1000 grados más o menos es tolerable, a 2000 ya eso ya está difícil. No, es simplemente lo que está haciendo Nabucodonosor es desatar su ira, mostrar que él tiene rencor, ira contra alguien que está desafiándolo en su sueño de ser una deidad. Entonces mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado, perdón, que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ok, no se nos dice cómo era el horno. Evidentemente no es como un horno de pan o un horno de pizza, ¿no? Que es así chiquitito, sino era, piensa en un horno industrial, probablemente era como una recámara, ¿no? Como una habitación entera, es algo grande. Yo he buscado por mucho tiempo ilustraciones, algunos hallazgos arqueológicos y nunca he llegado a un punto definitorio para decirte así eran. Probablemente hay dos opciones que se plantea. Uno, que sea un horno subterráneo que tiene en la parte de arriba una escotilla, como una tapa, digamos, una escotilla que se permite abrir para desde ahí bajar, porque seguramente se usaban para coser ladrillo y cosas así, o sea, no es para hacer pan o algo, sino para coser ladrillo, para coser cerámica. Y entonces desde arriba, tal vez con una escalera, bajaban, metían todo, volvían a subir y calentaban y todo eso. Puede ser, la verdad te digo, no he encontrado una respuesta definitiva. Y otras personas piensan que más bien tenía una, era como una habitación y tiene una puerta lateral
porque tendría sentido si vas a meter muchas cosas, pues no las metes desde arriba, ¿no? Imagínate cargar 15,000 ladrillos, desde arriba es muy difícil, es más fácil que sea que se abra una puerta y que se meta todo. No sabemos bien cómo fue. La cosa es que de alguna manera, ya sea desde arriba, los avientan amarrados a los muchachos o abren la puerta con el horno ya caliente y ahí los avientan a los chicos. Em, ok, Dios puede librarnos del horno, dijeron. Y no los libró del horno. La verdad es que están dentro del horno. Y Dios a veces hace esas cosas. Dios puede librarnos de todo tipo de pruebas. Sí. Lo hace. A veces sí. A veces no. A veces Dios nos libra de las pruebas, del momento. En mi vida, de manera así anecdótica, cuando hubo el terremoto del 2017, yo no estaba en México. Dios me libró a mí y a mi familia de estar en un momento tan difícil para mucha gente, de tanto miedo. Estábamos visitando a mi familia en Bolivia justo en esas fechas. Entonces yo no lo viví. Una vez también, y esto lo cuento siempre, y cada que puedo, pasamos por ahí, le cuento esta misma historia a mis hijos. Una vez mi esposa se sentía muy mal, habíamos ido al hospital a que la atendieran. Y regresábamos, estábamos en el coche, mi hijita, solo teníamos a mi hijita, estaba muy chiquitita en su asiento en la parte de atrás. Y para llegar a mi casa pasábamos salíamos de una calle y cruzábamos una avenida. Y cuando estábamos por cruzar esa avenida, mi esposa, que ya se sentía un poquito mejor, me dijo, vamos al súper. Para ir a mi casa había que ir derecho, para ir al súper había que ir a la derecha. Y entonces, a último momento me dijo, vamos al súper. Y dije, pues bueno, me fui a la derecha en vez de ir de frente. Y en el momento en que di a la derecha, frente a nosotros, por donde íbamos a pasar, explotó un departamento. Así de esos como de película de Will Smith, así, ¡buah! Explotó un departamento. Y los coches que estaban ahí, pues aparcados, cayeron ventanas. Y ya luego nos enteramos que era un problema de gas en ese departamento, pues fue una cosa muy grandota. Y yo pensaba, ok, o sea, Dios nos libró porque íbamos a pasar por ahí y justo del lado donde estaba mi hija nos iba a explotar todo. Entonces, Dios a veces te libra de la prueba. Otras veces Dios te libra con la prueba. Muchos de nosotros llegamos al Evangelio, nuestro corazón fue abierto por una prueba que estábamos viviendo. Alguna situación difícil fue lo que Dios obró para que nosotros pudiéramos escucharle. Y sí, nadie puede decir gloria a Dios, qué bonito, qué bueno que le estaba pasando mal, pero en un sentido eso fue lo que Dios usó para librarnos con la prueba. Y otras veces Dios te libra en la prueba. A veces te libra de la prueba, a veces te libra con la prueba y a veces te libra en la prueba. Como fue el caso de muchos de mis amigos que sí estuvieron, por ejemplo, en el terremoto del 2017 y que Dios no los libró de la prueba, sino en la prueba. Tuvieron que pasar esa prueba, pero Dios estuvo ahí para librarles. Bueno, este es el caso de estos muchachos. Dios no los libró de la prueba, pero sí los va a librar en la prueba. Y un detalle más que ya vimos antes en el capítulo 1. Ellos son solo la manera en la que Dios quiere hablarle a Nabucodonosor. Ellos no están siendo disciplinados, ¿no? Para que aprendan, para que su fe se refine. En este caso, no están siendo disciplinados ni nada. Simplemente Dios está usándolos para hablarle a Nabucodonosor. Y a veces Dios va a permitir que pasen esas cosas porque Dios quiere hablarle a alguien que está al lado, alrededor de nosotros. Bueno, volvamos al texto. Caen estos muchachos en el horno. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. ¿Por qué? Ahorita nos lo va a explicar, pero de alguna manera él está viendo. Entonces, por eso piensan muchos lo de la puerta lateral. Seguramente él estaba desde lejos mirando cómo
cómo arrojaron, porque además cuando abrieron esto y arrojaron a los hombres, salió una llama. Acuérdate que si tienes algo cerrado y lo abres, entra oxígeno que aviva el fuego, y entonces eso, brum, salió una llama muy fuerte y quemó a los que estaban por arrojar a estos muchachos. Entonces, tal vez en ese momento Nabucodonosor lo que hace es ve cómo caen en el horno. Acuérdate que van amarrados, caen en el horno, tal vez rodando, y luego él ve algo que se espanta, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Eh, Hay varias cosas. Uno, ¿quién es este cuarto personaje que está ahí? Bueno, la frase hijo de los dioses, acuérdate que en la Biblia, en el pensamiento judío, la idea de hijo de no tiene que ver con el papá, sino con la naturaleza. Esto lo hemos dicho muchas veces y espero que ya lo sepas. En la Biblia, cuando se habla de hijo de, está hablando de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesús llama a sus discípulos los Boanerges, que son hijos del trueno, no está diciendo que su papá es un trueno, sino que su naturaleza es como un trueno, como explosiva. El ejemplo más claro es cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios. No está diciendo mi papá es Dios, sino que mi naturaleza es de deidad. Y lo mismo cuando se presenta como el Hijo del Hombre. Está hablando que su naturaleza es humana, no que su papá es humano, ¿no? Entonces, cuando Nabucodonosor dice que es un hijo de Dios, un hijo de dioses, lo que está diciendo es lo que ve a una persona divina. Entonces, por eso es casi de común acuerdo entre todos que este personaje que está acá no sería otro más que Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no puede ser Dios Padre porque al Padre nadie le vio jamás. Dios es espíritu, no es visible, pero Jesús sí pudo haber tenido, es decir, hay una diferencia entre la encarnación, que es cuando Jesús añade a su naturaleza divina, añade naturaleza humana. Y eso sucede cuando viene la concepción en María y María, digamos, queda embarazada y ya tiene ahí una persona que está creciendo en su vientre. Eso es la encarnación. Pero antes de la encarnación Jesús existía y Jesús existía como Dios. Entonces podía antes no está encarnado, pero puede tomar una forma humana. Hay una diferencia. Jesús lo vemos en el Antiguo Testamento algunas veces y sabemos que es Jesús, Josué capítulo 5 al final, y en otros textos porque se le rinde pleitesía, se le rinde honra, cosa que no sería ningún ángel, no sería ningún otro ser, ni la recibiría ningún otro ser, solamente Cristo, y aparece con forma humana, pero no es todavía su encarnación, porque su encarnación va a venir en el tiempo con María. Espero que eso haya quedado claro, si no al final lo platicamos. Entonces, pudo haber sido Jesús, no encarnado, pero sí en forma humana con ellos. Lo curioso es que si ellos ya están libres, porque dice que están caminando, ¿no? Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Si ya están libres, ¿por qué no se salen? ¿Quién en su sano juicio, o sea, si estás dentro de un horno de fuego ardiendo y puedes caminar, ¿quién no saldría corriendo? Ellos. ¿Por qué? No sabemos. Pero sí creo que hay algo que nos enseña. Es mucho mejor estar en el horno con Jesús que afuera con Nabucodonosor. Es mucho mejor. Ahora, tampoco vemos, o la Biblia no dice que ellos veían a este cuarto hombre. Tal vez ellos no lo veían. Y eso sí, creo que lo hemos visto más de una vez en la iglesia con personas que en medio de la prueba están sufriendo y nosotros desde afuera vemos claramente que Cristo está ahí.
Gente que no es cristiana puede ver cómo Dios los está sosteniendo, aunque ellos no ven nada. A veces en medio de la prueba tú dices, no veo luz, no veo salida, no veo nada. Es una cosa así como una neblina, no alcanzo a ver nada. Pero de afuera alguien dice, yo estoy viendo la obra de Dios y ni soy cristiano, pero no puedo negar que Dios está ahí. Puede ser que ellos no estén viendo a este hombre y que Nabucodonosor sí, porque acuérdate que todo esto está sucediendo para que Nabucodonosor conozca al Señor. Dios quiere que Nabucodonosor le escuche y le conozca. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Esto también me llama mucho la atención porque si yo fuera Sadrach, Mesach o Abednego y estoy ahí en el medio del horno de fuego y el rey Nabucodonosor me dice, sal, yo le diría, ah, pues ven a sacarme. O sea, tú me metiste, pues ven a sacarme. A ver, tan valiente, tan... Aquí te espero, ¿no? Pero ellos no están, ellos en humildad están recibiendo lo que Dios les llama a hacer y salen del horno. Y mira lo que dice. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ojo con esto también. Sí, no les pasó nada, no tienen quemaduras, no tienen ni olor a humo, pero eso no quiere decir que no estuvieron asustados. Esto no quiere decir que no la pasaron mal un tiempo, por lo menos en lo que caen y se dan cuenta que no se están quemando. Esto no quiere decir que no hayan sentido calor. Una cosa es que no haya señales físicas que les marquen como cicatrices, pero otra cosa es que no hayan sentido ese calor que no puedo ni respirar, pero ese calor sofocante, porque a veces pasa eso. La verdad es que Dios nos ha permitido salir de muchas pruebas y nos ha permitido salir sin ningún rasguño. Y a veces estamos en medio de prueba y confiamos, Dios nos va a sacar, pero eso no quiere decir que no vaya a ser doloroso o difícil o angustioso. Pero lo importante es esto. Ellos están dando testimonio del poder de Dios a alguien que Dios quiere rescatar. Entonces ellos salen, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, es su mensajero, ¿no? Es este personaje que apareció en medio, y entregaron sus cuerpos, perdón, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor entonces está reconociendo que hay un Dios superior a lo que él pensaba que era el superior, que es él mismo. Dice, hay un Dios que está superior, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso está bien, pero no es suficiente, porque todavía sigue diciendo, es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Tiene sentido, él es babilónico, ellos son judíos y ellos tienen sus dioses, yo tengo los míos. No está entendiendo que nuestro Dios quiere salvar a todos, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier estrato social. Dios quiere salvar a todos. Nabucodonosor todavía no lo está entendiendo, pero ya está empezando a escuchar un poquito más. Y no sé cómo fue tu caso. Yo recuerdo, tal vez la primera vez que escuché el Evangelio habrá sido cuando tendría 8 o 9 años en un programa que se llamaba el Club 700. En aquella época había un canal de televisión que empezaba la transmisión a las 4, entonces no había nada más que ver, era un canal de televisión, teníamos una sola tele en la casa y en la tarde alguna vez que no tuve clases me quedé, le prendí a la tele y comenzó el Club 700 y yo recuerdo haber escuchado todo.
E incluso no sé si era un pastor, la persona al final, recuerdo, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Y yo recuerdo haberlo hecho, chiquitito. Un par de veces más escuché el Evangelio en un programa de marionetas que había que se llamaba Lugar Secreto. Había una chica que se llamaba Cristina, que tocaba la guitarra, y ella entraba a una cueva, ¿no? Y ahí había un peluche que se llamaba Bobo, que comía cucarachas. Entonces, pasaban aventuras y habían otros personajes que tenían todos que ver con cosas que al final llevaban al Evangelio. Entonces, yo creo que ya en esa época había escuchado un poquito el Evangelio, pero no lo había entendido bien seguro. Pero ya Dios me estaba hablando. Luego alguna vez en colegio alguien me dijo algo, tal vez. Fui a una iglesia a tocar, seguramente escuché algo. Y así una y otra vez hasta que ya mucho más adelante Dios realmente llegó a mi corazón. Entonces, Nabucodonosor es de esos, de largo, de una carrera larga. Entonces no te rindas en hablarle del Evangelio a alguien y en orar por alguien. No todos, a lo mejor es tu caso, a la primera creíste y todo se transformó, pero muchos no somos así. Muchos no somos así. Muchos somos huesos más duros de roer y Dios es paciente y Dios es bueno y misericordioso. Entonces, aunque Nabucodonosor todavía no ha entendido, ya va entendiendo algunas cosas, ¿no? Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Eh, ¿Estamos llamados a cumplir las ordenanzas y las leyes de nuestro país? Sí, siempre y cuando no contravengan las órdenes dadas por Dios. Dios había mandado que nadie merece adoración más que Él, por tanto, el rebelarse contra el edicto del rey era lo correcto, porque era una orden contraria a la orden de Dios. ¿Podemos hacer eso? Sí, pero tiene que ser eso, una orden contraria a la orden de Dios. Si te prohibieran orar, pues sí, estás llamado a romper ese mandato. Si te prohibieran, no sé, leer tu Biblia, estás llamado a romper ese mandato. Pero cuidado, en pandemia se cerraron las reuniones públicas. Y hubo gente que decía, a mí nadie me va a decir por qué no puedo congregarme. No te están impidiendo congregarte, están impidiendo congregarte, cine, teatro, conciertos. O sea, no seas payaso. Eh, es una cuestión de salud pública y es algo temporal. Y te puedes conectar a las reuniones con la iglesia y se abrieron todo tipo de situaciones. Esto que estamos viviendo ahorita es resultado de esa época, ¿no? Entonces, eh, eso, ten cuidado con llevar al extremo los argumentos al punto en que ya estás caminando más bien en tu propia voluntad y bajo tu propio orgullo. Ellos no buscaban ni su voluntad ni su orgullo, sino cumplir lo que Dios les había pedido. No se inclinen delante de nadie. Y ellos dijeron, entonces en eso vamos a morir. Y Dios usó eso para que ahora Nabucodonosor diga, qué bueno que desobedecieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahí nuevamente nos damos cuenta que esta estatua no era nomás una estatua, era una representación de un Dios al que Nabucodonosor quería que todos se postren. Por lo tanto, verso 29, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y yo imagino a los tres amigos diciendo, ¿cómo? O sea, ¿por qué, Nabu? O sea, ¿cuál es tu necesidad de querer descuartizar a la gente? Nabucodonosor piensa que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego está en competencia con los otros dioses y quiere ayudarle. Pero nuestro Dios no está en competencia con nadie. Él es el Señor, el soberano. Facundo Cabral, un eh, trovador, cantautor, poeta, narrador, eh, que a mí me gustaba mucho.
Él decía, y él lo decía citando a alguien, no recuerdo de dónde salía la fuente, pero él lo decía citando a alguien. Él decía, los ganadores no compiten. Y el periodista que lo estaba entrevistando le decía, no entiendo por qué los ganadores no compiten. Y Facundo Cabral decía, Borges no compite conmigo por ver quién es mejor escritor. Serrat no compite conmigo por ver quién es mejor compositor. Los ganadores no compiten. Y Dios no compite. Él no está tratando de ganar a los otros dioses para que vean que yo soy superior y no necesita ayuda de nadie. Él es el Señor y Él es soberano. A veces creemos que nuestra tarea es defender a nuestro Dios, o en el caso a veces tan triste, defender nuestra cultura protestante, evangélica, evangelicalista, y si me empujas, ya nos vamos más allá, ¿no? Ya los bautistas defienden el cristianismo bautista del sur y como que defendemos eso cuando Dios no necesita que lo defiendan. ¿De qué serviría este decreto? Nadie habla en contra del Dios de ellos. ¿Ok? ¿Eso trae salvación? No. No más públicamente y externamente nadie va a maldecir ni va a hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no está haciendo nada más. Eso no es evangelismo. Eso es nomás, no sé, una, querer demostrar algún tipo de poder o dominio. Y creo que como cristianos, a veces, a mí en TikTok me salen muchos debates de cristiano contra católico, cristiano contra ateo, y nomás yo escucho, así nomás veo, y a veces me da mucha tristeza, porque aunque el cristiano le gane el debate al ateo o al católico, al que sea, al final pierde, porque la única tarea que tenemos como cristianos es predicar el evangelio y que la otra persona sepa, porque se lo decimos, y sepa, porque se lo mostramos, que Dios le ama. Ya, esa es nuestra tarea. No defender a Dios y poner nuestras leyes, y aquí no se habla, eso no funciona. Y Nabucodonosor no lo sabe, pero lo va a entender después. Entonces, su primer intento es, en vez de tener una relación con Dios, darle un like a Dios. Pero eso no te hace cristiano. ¿Cuánta gente conocemos y escuchamos que no, a mí Jesús es mi ídolo, es mi top? Está bien, pero no es tu Dios. Y mientras no sea tu Señor, estamos en el mismo punto. Está en el mismo punto de condena el que habla mal de Dios, el que no habla mal de Dios, el que habla bien de Dios. Solo hay una diferencia, aquel que cree que Jesucristo es el pago por nuestros pecados. Es la única diferencia. Y es en lo único que debemos enfocarnos. Pero pues todavía Nabú no lo sabe. Lo va a aprender poco a poco, pero todavía no lo sabe. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los enalteció porque vio que Dios los respaldaba. Ok, surgen un par de cosas en todo esto. La primera es, si esto pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde está Daniel? Podría ser que Daniel sí se hubiera postrado ante la estatua y por eso no está enfrentando este juicio. De que podría ser todo, pero no es consistente con el carácter que tenemos de Daniel en el libro. Seguramente Daniel no se hubiera postrado, porque más adelante lo vamos a ver igual, desobedeciendo un edicto real por agradar a Dios. Entonces, esa posibilidad no es probable. Entonces, ¿cuál será la explicación? Bueno, la explicación más lógica sería que en este momento Daniel esté fuera del reino o fuera de la ciudad, llevando a cabo alguna diligencia. Acuérdate que son siervos entrenados en la lengua, las leyes, son como funcionarios de gobierno y probablemente Daniel en ese momento está en Egipto, ¿no? Donde tú quieras, llevando alguna misión gubernamental y por eso no está acá en esta escena. ¿Eso es probable? Sí, es muy probable. Eh, lo cual también permite ver una imagen y en esto sí quisiera que me prestes mucha atención porque luego hay mucha confusión en esta. La doctrina bíblica tiene que venir de la Biblia,
¿ok? Yo sé que suena raro, pero digamos, la doctrina tiene que venir explícita en la Biblia. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Porque la Biblia de manera clara lo presenta así. ¿Por qué creemos que Dios es el creador de todas las cosas? Porque la Biblia lo presenta claramente así. Entonces la doctrina viene así del texto bíblico. Ahora, Dios en su misericordia, además de la doctrina clara y del texto bíblico, que es de donde tiene que salir, a veces pone imágenes, ¿no? Por ejemplo, en Génesis capítulo 22 está la escena en que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y esa escena es un padre sacrificando a su hijo, que el hijo va cargando la leña en el hombro y es la clara imagen, porque además está en el monte de Moria, que es donde se va luego a edificar Jerusalén. Entonces, es claramente la imagen de un padre sacrificando a su hijo que va cargando la leña. Es Jesús. O sea, es Jesús, el hijo que está cargando la cruz, yendo a ser sacrificado. Es exactamente la imagen. Pero la doctrina no sale de Génesis 22. Eso es solo una imagen. Si alguien me dice, Jesús pagó nuestros pecados porque Génesis 22 lo dice, no, no lo dice. Génesis 22 no lo dice, es solo una imagen. La doctrina tiene que venir de otro lado y la imagen es una cosa bonita. Es como la cereza en un pastel, la cereza en un helado, ¿no? Es lo que está arriba, lo rico, lo bonito, pero no es lo fundamental. ¿Por qué hago todo esto? Porque aquí hay una imagen. Pero si tomas esta imagen como una razón, estás equivocado. Porque la doctrina no puede venir de la imagen. ¿Cuál es la imagen que se presenta acá? Seguramente has oído hablar de la doctrina del rapto. La doctrina del rapto plantea que Dios va a llevarse a su iglesia antes de traer el juicio sobre la tierra. El juicio sobre la tierra, que lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante a Daniel 9, son 7 años en los que Dios va a juzgar a un mundo pecador que lo ha rechazado, ¿no? También lo vimos en Apocalipsis en unos estudios pasados. Em, Ese periodo se conoce como la gran tribulación. Jesús lo llama así, habrá gran tribulación, cual no la ha habido antes ni la habrá jamás. Es lo máximo de tribulación que habrá, el juicio de Dios. Bueno, cuando vemos esta escena, lo que tenemos es en primer lugar a un líder mundial, alguien que demanda adoración, como Nabucodonosor. Nabucodonosor representa lo que en Apocalipsis veíamos que es la primera bestia, ¿te acuerdas? El anticristo, que va a poner una imagen en Jerusalén que va a hacer que todos se postren ante la imagen. Es Nabucodonosor y la estatua. Nabucodonosor, la estatua, el pregonero que manda que todos se postren, es el equivalente al falso profeta que vimos en Apocalipsis, el que llama a que todos se postren. Por supuesto, el horno representa la gran tribulación. Calentado 7 veces más, 7 es número que quiere decir completo, total, ¿no? Eh, Calentado 7 veces más implica que es lo más caliente que hay, como la gran tribulación, que será el tope de tribulación que hay. No hay más alto ni lo habrá, es todo lo que hay. ¿Y quiénes son entonces los tres amigos? Representan el pueblo judío que tiene que pasar por la gran tribulación, pero en particular los 144.000 que vimos también en Apocalipsis, que pasarán la tribulación pero sin sufrir daño. Y entonces Daniel, ¿quién representa a Daniel? Daniel representa a la iglesia, que no estará en el tiempo de la gran tribulación. Repito, si tú haces doctrina del rapto a partir de Daniel 3 no es correcto, es una mala exégesis, porque en Daniel 3 no habla del rapto, no habla del anticristo, no, no está hablando de eso. La doctrina es lo que vimos y sacamos aplicaciones, prácticas y todo. Eso es el texto. Lo que ahorita te estoy poniendo es una imagen que se forma por una doctrina que está
en muchos otros textos. Primera de Corintios 15, que dice que este cuerpo no nos sirve para el cuerpo que viene. Primera de Tesalonicenses, que nos dice que en un abrir, que nos dice que seremos harpazo, ¿no? Tomados, ¿no? Eh, entonces, de ahí viene la doctrina. Eso es solo una imagen. Casi, casi como que tú ves en las nubes y dices, mira, ahí está Snoopy que está persiguiendo a un pescado. Eso nomás lo estás viendo, pero no es ni Snoopy ni nada, son nubes. Es más o menos lo mismo, solo se forma una imagen que nos ayuda a entender algo, pero no puede ser tomado como doctrina. Bueno, espero que haya quedado claro un poco eso. ¿En qué nos quedamos o qué nos llevamos el día de hoy? Número uno, recuerda, las pruebas, eh, todos necesitamos vivir pruebas. Nuestra fe necesita ser probada. No porque Dios quiere ver hasta dónde aguantamos, sino porque nosotros tenemos que ejercer fe. Si tienes en tu cuenta de banco 25 millones de pesos, no necesitas fe para pagar la renta. Ok, ahí está. ¿Cuándo vas a ejercer fe en creer que Dios te va a sostener? Cuando falla eso y no lo tienes. Entonces, a menudo Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Ahora, no siempre. Otras veces las pruebas a nuestra vida vienen porque Dios quiere hablarle a alguien que está atrás de nosotros. Alguna vez les conté que un amigo mío estaba predicándole el evangelio a otro, así tal cual, y le predicaba y no, le decía, y le decía, y le decía. Y este otro al final ni le hizo caso ni nada y se fue. Pero apenas se fue, salió de atrás de una máquina de refrescos, otro tipo y le dijo, oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Perdón que me meta, pero estaba escuchando lo que le decía, así, yo tengo esta duda, ¿cómo será que ta? Total, que al final este otro que salió de los refrescos terminó yendo a la iglesia y el otro en el pastel. Entonces, a veces Dios hace esas cosas. Entonces, cuando venga la prueba, aférrate al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces no lo vemos, pero no caminamos por vista, sino por fe. Y fe es lo que creo, y yo le creo, que en los momentos más oscuros, Él está ahí. En los hornos más calientes, Él está ahí. Porque cuando en Mateo 28 dice esto, he aquí, yo estoy con vosotros, no lo dice como promesa, estaré, lo dice como una realidad. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no sé si estás pasando tiempos difíciles, pruebas, dificultades, no lo sé, pero el Señor está ahí contigo y Dios es bueno y fiel y puedes confiar. Dios tiene un plan. Tal vez solo estás en Daniel capítulo 3, son 12 capítulos. Espera, Dios tiene un plan. Dios está construyendo algo. Ten confianza, pon tus ojos en el Señor, tu socorro viene de ahí. Tu socorro viene en todos sentidos del Señor y de nadie más. Vamos a orar. Señor, gracias porque aún en los tiempos más difíciles, tú estás con nosotros. Y te acuerdas que somos polvo. Perdónanos, Señor, si hemos desconfiado de tu poder, de tu cuidado. Y gracias porque nos has sostenido y nos sigues sosteniendo, a pesar incluso de nuestra falta de fe a menudo. Revélate a nosotros día con día. Muéstranos que sigues aquí día con día y que en tu tiempo perfecto los problemas, las dificultades, los tiempos oscuros, los hornos calientes, solo refinen una fe que es preciosa, que ha sido un don tuyo y que es para que un día estemos delante de ti y no huyamos avergonzados. Nuestras vidas las ponemos delante de ti, Señor. Guárdanos y sosténnos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.